ángeles, fuera, fuera en nombre del Hijo. Yo soy el arzobispo Andrés Tirado, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes, exorcista internacional. Como exorcista me he tenido que enfrentar a lo que es las fuerzas del mal, fenómenos paranormales, lo que es las infestaciones, ver posesiones demoníacas, ver cosas insólitas. Y a través de un ritual, en el cristianismo, catolicismo, se utiliza especialmente en el nombre de Jesús para expulsar un espíritu, una entidad que ha posesionado un elemento, un lugar o una persona. Tabla Ouija, invocaciones, rituales que se bajen de internet, invocaciones, que fulano me dijo haga tal cosa, eso es una puerta para abrir al enemigo. Muy importante, la fe, la oración, ser espiritual. Muy buenas noches, Monseñor Andrés. Un gusto para nosotros, para Alerta Paranormal y para todo el Perú, poder entrevistarlo. Lo seguimos en las redes sociales y vemos la gran labor y la misteriosa labor que usted realiza, ¿no? En favor de la humanidad, ¿no? En favor de la humanidad, padre. Bueno, padre, acá hay varias personas que nos han querido hacer diferentes preguntas, bueno, hemos seleccionado las más importantes para poder realizarle. Bueno, padre, primero queríamos preguntarle, ¿no, padre? ¿Cómo es que usted decidió, ¿no? ¿Cómo es que su carrera lo llevó a convertirse en un padre dedicado a liberar las almas, a exorcizar a las personas? Muchas gracias, Cintia, muchas gracias, Gabriela, por la invitación, a todos los que están conectados. Mil disculpas, a veces el tráfico en Bogotá es complejo. Cuando era seminarista, una persona se acercó y me pidió una oración. Yo estaba muy entregado a lo que era la teología científico-crítica, y esta teología científico-crítica, todo fenómeno místico, espiritual, paranormal, lo tienen sacado de contexto. O sea, no, para ellos no existe la sanación, para ellos no existe la liberación, para ellos no existe el exorcismo, todo es algo muy subjetivo, muy surrealista, muy de la cuestión de la mente. Cuando llega esta persona a pedirme oración, una oración, me dice, padre, hágame una oración. Yo le dije, no, yo no soy padre, yo soy un seminarista. Me dice, no importa, hágame una oración. Entonces, bueno, yo dije, por sacármela de encima, por dedicarme a otras actividades, hagámosle la oración, no perdemos nada. Y empezamos a hacer oración y yo le dije, bueno, ¿usted por qué quiere orar? No, pida por mi familia, pida por mi salud, me tienen que dar una cirugía. Entonces, bueno, empezamos a orar y ella me dice, póngame las manos, impóngame las manos. Yo le dije, ¿qué es eso? Porque para la teología científico-crítica, la que se da en seminarios y universidades, todo fenómeno carismático de sanación, de liberación, todas estas cuestiones no se tienen presente. Entonces ella me dijo, ponga su mano derecha sobre mí, sobre mi cabeza y ora. Entonces, bueno, yo, por sacarme a esta señora, bueno, vamos a hacer la oración. Y empezamos a orar y yo sentí un calor, pero yo no dije nada, y ella también sintió un calor. Eso me lo confirmó al otro día. Bueno, yo dejé así, ella me dio las gracias, se fue. Al otro día llegó, yo estaba en mis actividades, esto, lo otro, y me dijo, padre, venga, es que me sané, no sé qué, recibí una sanación. Yo le dije, primero, yo no soy padre, yo soy seminarista. ¿Y qué pasó? No, es que me sané. Yo le dije, pero ¿cómo así que se sanó? ¿De qué se sanó? No, es que a mí me tenían que hacer hoy una cirugía y me tenían que sacar la matriz, estaba llena de miomas y yo soy una mujer joven y quería tener hijos y bueno, en fin. Entonces yo le dije, ¿cómo así? ¿Qué pasó? No, entonces me llevaba un cartapacios, exámenes de laboratorio y exámenes y cosas, una carpeta llena de esos exámenes. Entonces yo empiezo a mirarla,
Pues yo de eso no sabía nada, pero me hacía de que iba mirando, iba pasando. Y, bueno, entonces yo le dije, ¿qué fue lo que sucedió? No, es que yo vine ayer y ¿se acuerda que usted me hizo oración? Sí, yo me acuerdo. ¿Y usted me impuso las manos? Sí, yo me acuerdo. Pero, ¿qué pasó? No, ya yo cuando su merced me estaba haciendo oración, yo sentí un calor y yo sentí en mi corazón que estaba sana. Entonces yo estaba como impactado, yo diciendo, esta señora, ¿por qué me dice eso? Entonces después me dice, no, yo después me fui hoy tenía cita con el médico, me iban a sacar la matriz, entonces me empiezan a revisar y después ven que no hay nada de miomas, yo estoy sana, estoy bien, entonces pues es una cuestión de que yo estoy muy contenta, entonces estaba muy feliz y eso hizo de que todo me diera vueltas. Un giro de 180 grados, donde yo empecé a ver que habían otras manifestaciones espirituales, místicas, paranormales, que se salían del contexto racional. Y ella empezó a decirle a otras personas, entonces empezó la marcha, la gente a buscarme, perdón, porque ya ella pues daba testimonio de una sanación y la gente venía a pedirme sanación. Mis superiores ya empezaban a ponerse molestos porque decían, bueno, usted es un seminarista, usted está aquí formando, usted no tiene por qué estar haciendo oraciones ni hablando con la gente de esa forma, ni bueno, en fin. De hecho es que en una de esas oraciones se manifiesta un espíritu, que en el momento yo, nada de espíritus, nada de creer en el demonio, ni en fuerzas demoníacas, ni en posesión, nada de eso. Porque, les vuelvo a decir, yo estaba muy alineado a la teología científico-crítica, donde todos estos fenómenos se cuestionan, no se creen más que es la mente. Entonces, ¿yo qué pensé? No, tiene un problema de esquizofrenia, tiene un problema psicológico, pero cuando empezamos a hacer la oración, entra en un estado alterado de conciencia, se manifiesta una gran fuerza y se emerge otra personalidad, otro ser hablando a través de la posesa, el poseído, y ahí empezó como mi curiosidad hacia esta área de lo que es el exorcismo, la liberación, lo cual me obsesionó el tema y dije, no, yo tengo que entender cómo es el fenómeno, por qué está dentro de esta persona, qué es lo que sucedió. Y ese es un caso bien interesante, de pronto en el futuro lo podamos hablar. Padre, entonces todo empezó con el caso de la señora que estaba enferma y que se curó gracias a la sanación, ¿no? Hacia la sanación, la posición de manos. Padre, ¿y cómo en el caso de las personas que se le han acercado y que le dicen que están poseídas, cómo usted logra diferenciar un caso psiquiátrico de una posesión real? ¿Cuáles podrían ser las señales, ¿no? Que usted puede diferenciar? Los exorcistas profesionales, hay una cuestión, es que hayan sacerdotes que hagan liberación, que es una oración o una plegaria suave, por entenderlo de esa forma, para una brujería, una hechicería, un maleficio. Pero ya hay los sacerdotes, obispos que se dedican al ministerio de exorcismo, ya lo podríamos llamar exorcistas profesionales, que somos personas que desarrollamos unas metodologías, una forma de detectar si la persona tiene o no tiene este tipo de patologías psiquiátricas. Con el desarrollo después del Concilio Vaticano II de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, sobre todo por el caso tan sonado en Alemania de Mitchell, donde deciden incluir de una forma mucho más profunda y mucho más concisa los métodos científicos y la medicina. De eso yo parto, en cierta forma, en que mis casos o los casos que yo manejo hace más de 20 años que me dedico al Ministerio de Liberación y Exorcismo, primero se descarta todo lo médico, lo biológico, lo psicológico, lo psiquiátrico, y ahí sí pasamos al ámbito místico y paranormal. La mayoría de los casos que yo manejo son casos que ya han pasado por
es médico general, especialistas, psicólogos, psiquiatras, chamanes, videntes, parapsicólogos, otros sacerdotes, otros exorcistas. Entonces, pues ya hay un terreno ganado en el cual para un diagnóstico es mucho más preciso, primero por la experiencia que uno tiene, segundo porque hay manifestaciones espirituales, uno ya desarrolla un perfil. Hay un libro que pueden descargar de internet que se llama Cómo enfrentar al demonio y vencerlo, de mi autoría, y hay unos perfiles definidos del caso de cuando hay brujería o el caso de posesión. Entonces, aparte de esos perfiles, que es el sansonismo, titanismo, que desarrollan más fuerza de lo normal, la xenoglosia, de conocer cosas ocultas o lenguas muertas o lenguajes o idiomas que no son conocidos para la persona, levitación y bueno, otros tipos de parámetros que uno dice, bueno, esto encaja en este parámetro. Pero no todos los casos, o podría decir el más del 95% o más, el 98, 99%, son casos de posesión leve, que no son de los que vemos en películas que caminan por el techo, que levitan, que la cabeza le gira 360 grados. Todas estas cosas que vemos en películas son reales, pero es 1 en 1.000.000 son estos casos. La mayoría son de posesiones suaves donde ya por la experiencia, haciéndole unas pruebas, descartando todo lo psicológico, lo psiquiátrico, entramos en materia para saber que realmente hay una posesión de uno o varios espíritus o demonios o trabajos de brujería o hechicería y eso. Y se empieza una metodología. Ya cada exorcista mira cómo trabaja esa metodología. Pero en la actualidad, después de descartar toda la parte científica y médica, se inicia ese proceso espiritual, que eso, la mayoría de los exorcistas de diferentes líneas, religiones, espiritualidades en el mundo, porque hay en diferentes religiones, nos adjuntamos a esa parte médica primero, pero hay casos también de posesión con casos psiquiátricos, que son los más complicados. Casos, por un lado, hay una manifestación espiritual, demoníaca, maléfica, y al mismo tiempo un problema psiquiátrico. Gracias, padre, por dar esa aclaración. Padre, y cuéntenos si a usted, en el momento que ha tenido algún exorcismo, ha sido atacado usted o alguno de sus ayudantes. Siempre en todo exorcismo o cuando nos enfrentamos contra estas fuerzas demoníacas espirituales, hay un enfrentamiento, ¿no? Son dos fuerzas que se enfrentan y esto trae consecuencias. Después de la experiencia y de la novatada que uno paga al principio, de muchos errores que uno comete a veces por ingenuo, ya no es tan fácil de que uno sea atormentado o que le sucedan cosas o hayan ataques físicos o espirituales. Pero al principio sí, bastante. Y a los colaboradores, al grupo del Ministerio de Liberación y Exorcismo también, a los sacerdotes de mi congregación que me ayudan en el Ministerio de Liberación y Exorcismo, han recibido bastantes ataques físicos, energéticos, espirituales. Por ejemplo, cuando estamos en un exorcismo, la persona se vuelve muy agresiva. Por ejemplo, los casos de niños que son tan delicados, tan fuertes. Y he tenido casos de niños de 6, 7, 8 años, flaquitos, sin fuerza, que usted lo ve que, mejor dicho, están los huesos prácticamente, y tienen que cogerlo entre 4 o 5 hombres gruesos, fuertes, para poderlo contener. Entonces, a veces una mala patada, a veces un empujón, a veces con la misma estola que uno se reviste, que es larga, morada, me intentaron ahorcar, por ejemplo. También hay fenómenos psíquicos o fenómenos paranormales en el cual hay agresiones no directamente físicas, pero sí espirituales o energéticas o psíquicas en el sitio, donde hay objetos que vuelan, por ejemplo, donde lo empujan a uno contra la pared, por ejemplo, sin tocarlo, donde, por ejemplo, días antes o días después de los exorcismos, en la noche lo vienen esos demonios como que presienten
de que se van a sacar, o ya posterior se han sacado, entonces vienen a vengarse del exorcista y a no dejarlo dormir, a privarlo, a ahorcarlo, a tirarlo de la cama. Hay muchas señales o síntomas donde hay estos tipos de ataques físicos, espirituales y psíquicos que se dan en estos casos. Por eso la preparación del lugar donde se va a hacer el exorcismo, la preparación del poseso y de la familia, la preparación que nosotros, los que vamos a hacer el exorcismo, debemos de tener, porque el riesgo no es solo físico, no solo es que reciba un golpe o algún objeto lo golpea a uno se caiga o cuestiones físicas, sino la manifestación de que se pueda poseer ese demonio, ese espíritu que sale de esa persona y puede entrar en uno. Y en los que están ahí, a veces se ha dado casos, al principio, hace muchos años, que hacíamos los exorcismos y no faltaba alguno de los colaboradores que no estaba en estado de gracia o gracia de estado, que se llama, que es estar preparado, estar como con las herramientas para pelear espiritualmente. De pronto se relajaron y dijeron, no, este caso es como suave o este caso no es fuerte, y en momentos se ha pasado o ha salido ese espíritu, ese demonio del poseso, del que estamos haciendo el exorcismo, y ha entrado a alguno de los colaboradores. Entonces, el problema más grave y más delicado es que se dé una posesión. Entonces, cuando se hacen exorcismos o liberaciones fuertes, hay un gran riesgo de que el que está haciendo el exorcismo, si no es en gracia de Dios, esa entidad entre. Y como el que está haciendo el exorcismo tiene una fuerza espiritual, en este caso digamos que entra en mí, después para sacarme ese chuki, como yo lo llamo, es muy difícil, porque entre más fuerza espiritual tenga la persona, más fuerza coge esa entidad. La entidad entra y lo que hay dentro del ser de la persona, físico y energéticamente, lo toma. Entonces, este es el riesgo más complejo y delicado. Por eso hay muchos sacerdotes y personas que se dedican a este ministerio que le hacen como el feo hacer a los exorcismos, el trabajo espiritual. También ha habido muchos casos de que suceden fenómenos extraños y muy complicados, exorcistas que salen de un exorcismo y no se cerraron bien, no se limpiaron bien, no hicieron los pasos, porque hay unos pasos que hay que hacer, y salen y se estrellan, por ejemplo, sufren accidentes. Entonces es una cuestión de que no hay que tenerle miedo al demonio ni a las fuerzas del mal, pero sí respeto y prudencia. ¿Y el demonio puede matar a un poseído? ¿Puede llegarlo a matar? No. Bueno, Dios da el permiso de que un demonio pueda hacerle daño a una persona. ¿Por qué lo da? Por muchas causas. Le hicieron un trabajo de brujería, la persona hizo alguna invocación, buscó algún brujo, hizo algún pacto satánico, o estaba en algún lugar donde había una entidad y se le pegó. Bueno, pueden haber muchas causas. El hecho es que el único que quita la vida es Dios, el único. ¿Qué sucede? Que un trabajo de brujería o un demonio empieza a debilitar todas las áreas del ser, empieza a destruirlo. Y puede llegar el momento que la persona no quiera luchar más. Y entonces su salud empieza a deteriorarse hasta que llega un momento en que le puede dar una enfermedad terrible y se pueda morir. Pero no es tanto porque sea decisión del Señor de que se muera, de Dios, o que el demonio venga y lo mate. No, es una cuestión de que la persona, por ejemplo, hay muchos casos que la persona, las vejaciones, los ataques espirituales son tan terribles que la persona dice, no, yo ya he ido a fulano, a sutano, no, esto no se mejora, yo lo que voy a hacer es suicidarme. Y muchos que se suicidan, no todos, quiero aclarar, no todos, ya solo ven como la única salida a ese sufrimiento, a esa persecución, a todo lo que se sufre, suicidándose. Yo corto con esto y acabo.
cosa que no es así, pero para el que está en ese momento sufriendo, sí. Entonces, el trabajo de brujería o el demonio empieza a dañar todas las áreas del ser: economía, familia, espiritual, sentimental, personal. Su organismo empieza a vivir unos cambios, y si la persona, y la mente también, porque empieza a dañar la mente, no lucha, no busca ayuda profesional en el área, va a terminar destrozándole la vida. Y si la persona ya se rinde y dice yo ya no quiero seguir más, pues eso se lo consume. Entonces ahí podríamos decir que en cierto grado el demonio o la brujería puede afectar la vida de una persona, pero con la condición de que la persona deje de luchar, de que la persona no quiera seguir luchando. Ahí es cuando ese mal se potencializa y hace muchos estragos en la persona. Ahora, hay casos de posesiones donde, por ejemplo, el de Mitchell, por ejemplo, o en otros, tenían unas metodologías terribles, que era, por ejemplo, poner al poseso semanas enteras sin agua y sin alimento. Entonces terminaba dándole un paro cardíaco, un aneurisma, un derrame cerebral. Entonces son ya medidas. Por ejemplo, hay algunos ortodoxos que utilizaban un método que era coger al poseído, entonces ya después cansados de hacer exorcismos y que no diera resultado, en una pila de agua bendita cogían, así como es película de policía bueno y malo, y cogían al poseído y lo sumergían hasta que él ya casi quedaba sin respiración, casi en la muerte, para ver si el demonio salía. Y muchas veces se le iba la mano y quedaba muertico el poseído. Pero estos son cuestiones que ya no se utilizan. Desafortunadamente, también el exorcismo ha evolucionado en muchas de sus prácticas, y a veces el fanatismo en algunas religiones ha hecho pues de que se den estas pérdidas. Padre, ¿y qué recomendaciones le daría a todos los sacerdotes que quisieran ingresar al mundo del exorcismo y poder realizar estos exorcismos y liberar a estas personas de estos entes demoníacos que la están poseyendo, ¿no? ¿Qué consejos le daría a estos padres que quieran, así como usted, poder exorcizar personas? El exorcista está basado en 3 pilares. Uno es el don de Dios que da para poder enfrentarse contra esas fuerzas, doblegar al demonio, expulsar al demonio. Segundo, el estudio, el conocimiento de Dios, primero que todo, y del enemigo, porque para enfrentarse al enemigo hay que conocerlo, hay que conocer sus estrategias, hay que conocer cómo actúa. Y tercero, la experiencia. Y estas 3, la mayoría de los exorcistas que hay en el mundo hemos llegado por casualidad o causalidad. Dios en todo tiene un propósito, y como les decía al principio, yo no creía en sanaciones, yo no creía en cuestiones del demonio ni en la brujería, fue algo que se dio espontáneamente. La mayoría de los exorcistas en el mundo han tenido esa experiencia, que ha sido personal, un encuentro personal con Dios, y que se da con estas personas que sufren de muchas cosas. Igual pues yo también no solo me he enfocado en lo que es exorcismo, sino también en sanidad, liberación, prosperidad, restauración de hogares, el problema con los hijos. Bueno, es un área un poco más amplia de ayuda, más integral. Desafortunadamente, en todas las religiones actuales e iglesias en el mundo, la mayoría son escépticos al fenómeno paranormal, el fenómeno del Ministerio de Liberación y Exorcismo. Pero todavía hay un grupo de sacerdotes o clérigos en el mundo que creemos en esto y lo vivimos, no solo por teología, no es solo por tradición de la iglesia, sino porque hemos tenido estas experiencias. Es un ministerio muy difícil, muy complicado. En Colombia lo llamamos un chicharrón, o sea, una cuestión pesada, porque lo consume el sacerdote. Esto no es solo que yo venga, le doy una bendición y váyase para su casa y ya. Usted tiene que estar metido 100% en el caso para poder ayudar a la persona. Usted tiene que
hacer toda una investigación paranormal para poder ayudar a una persona, y eso lleva tiempo, y eso es un esfuerzo y es un desgaste. Por eso muchos sacerdotes o les da miedo o no creen, o por el desgaste que hay lo hacen a un lado. Pero es un ministerio muy importante que hay mucha necesidad en el mundo entero. Por ejemplo, tengo misiones en varios países, he ido a Lima también, a Perú, a muchos otros países, Europa, Estados Unidos, y ahí la brujería y la posesión existe, son reales, y hay bastante mal, y que la gente necesita esta ayuda en el Ministerio de Liberación y Exorcismo. ¿Qué le puedo decir a los escépticos? Muchas veces yo hablo con ateos, porque pues también he tenido la oportunidad de tener acercamiento también en el ámbito académico. Soy una persona de ciencia y de fe y de ciencia. Y, por ejemplo, soy especialista en arqueología bíblica y muchas otras áreas que nos permiten, doctor en teología, sentarnos y hablar de muchos temas de diferentes religiones, espiritualidades y ateos, por ejemplo. Y hay muchos y sacerdotes, aunque no creen en la Eucaristía, por ejemplo, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, que es lo que nosotros creemos. Hay muchos que no creen en el demonio, hay muchos que no creen en la brujería. Y hay ateos también, como les estaba diciendo, que no creen en nada de esto. Les invito a que tengan alguna experiencia. Esto es solo de vivir, esto no es solo un concepto, esto no es solo un trabajo racionalista, esto es de vivencia, esto es de meterse y ver. Cuando usted está metido y ve fenómenos paranormales que la ciencia no tiene cómo comprobarlos, es cuando usted dice, no, esta vaina, esta cosa es real. Cuando usted ve la afectación de una persona, de una familia, destruidos totalmente por la brujería, la hechicería, las maldiciones, pues y empieza a ayudar y empiezan a salir adelante, pues esto es un triunfo maravilloso. Están muy cerrados algunos, otros empiezan como a despertar y el Espíritu Santo los va llevando, y los invito a que profundicen y tengan esa experiencia personal y que me sigan también. Yo tengo una escuela en alta espiritualidad donde damos cursos tanto a personas del común o laicos como a sacerdotes que se quieran especializar en el exorcismo, ¿no? En el Ministerio de Liberación y Exorcismo, y la congregación que yo creé tiene también una línea que es de exorcistas, pero pues no todos son exorcistas, ¿no? Porque esto también se necesita varios factores para ser exorcista, pero sí hay varios que les gusta el Ministerio de Liberación y Exorcismo, que es muy necesario. Entonces yo les pongo el caso del cáncer. Usted puede decir, ay, no, fulano le dio cáncer, ay, pobrecito, no, es que a sutano, ¿sí? O le dio el COVID, el bicho le dio y entonces lo fregó y está, ay, pobrecito. Hasta que usted pueda vivir realmente en carne propia el cáncer, el bicho, otra enfermedad, otra tragedia, o lo que es la brujería, la posesión, usted puede dimensionar, usted puede entender realmente qué es lo que está sucediendo. Mientras tanto es muy difícil. ¿Por qué? Porque nuestra parte racional va a querer separar siempre lo paranormal, lo místico, lo espiritual, y eso está bien, eso no es malo. Lo malo es cuando nos vamos a los extremos, o todo lo demonizamos, todo lo satanizamos y todo lo volvemos brujería y demonios, o todo nos vamos al otro lado, que no existe nada de lo paranormal ni lo espiritual. Nos toca un término medio, y esa es la lucha que venimos llevando los que nos dedicamos al Ministerio de Liberación y Exorcismo durante todos estos años. Padre, una última pregunta. Sabemos que su agenda está bien copada, realiza diferentes exorcismos, lo vemos en las redes sociales, liberando a varias personas de esas entidades demoníacas, de estas brujerías, ¿no? Que hacen que las personas estén poseídas por entidades del demonio, ¿no? Padre, las posesiones también se dan en casa, o sea, también existen exorcismos para casas, para animales. A veces, bueno, me han dicho, esta casa está poseída, la casa en sí. Una casa puede estar poseída, puede estar el demonio ahí. Bueno, hay que desmitificar qué es el exorcismo. El exorcismo viene de una palabra que quiere decir exorcizar, conjurar, sacar o expulsar una entidad, un espíritu, un demonio. Entonces a veces creemos que el exorcismo
es que el sacerdote llega, hace un ritual, echa agua bendita, hace una oración y ya, y se fue el demonio. El exorcismo es un proceso, el exorcismo es un diagnóstico, el exorcismo es un procedimiento, hay una metodología, hay un acompañamiento, hay todo un trabajo constante y de tiempo. A veces creemos que el exorcismo es mágico, entonces es un poder que llega y entonces uno dice, queda liberado y ya, entonces la persona se fue y ya queda liberada, y no es así. Y en las ramas del exorcismo o de la brujería o la posesión hay varios niveles. Los más comunes es el primero, que es el grado de posesión, que es el peor, que es cuando entra un espíritu, una entidad, sea un espíritu o un demonio, a un ser, a un cuerpo. Pero también existe la vejación. Y la vejación es cuando no está dentro, sino es externo, es por fuera, donde esa energía, ese trabajo de brujería o ese demonio viene y por fuera del cuerpo de la persona lo atormenta, le hace cosas, siente cosas, vive cosas. Y el tercero, esos son los más conocidos, hay otros más. El tercero es la infestación demoníaca. ¿A qué llamamos infestación demoníaca? Cuando toman un lugar y lo hacen suyo, sea por una invocación que hicieron, un ritual satánico, por un genocidio, algo bélico que sucedió, alguna tragedia que sucedió en ese lugar, o llegó esa entidad y le gustó el sitio. La mayoría de las películas de los últimos 15 años, ustedes podrán mirar, inician, la mayoría, no todas, pero inician con una familia que llega a su casa, llega a una casa, les gustó, muy linda, paz, armonía, los pajaritos cantan, se sienten muy contentos, pero a lo largo de los días empiezan a manifestarse poltergeist, empiezan a manifestarse en entidades, se mueven los objetos, se abren, se cierran las puertas, empiezan a sentir pesadillas, a que los molestan en la noche, a sentir ruidos, a sentir presencias, y de ahí empieza a manifestarse la presencia de un ser que empieza a destruir la casa y empieza a destruirlos a ellos. Entonces, sí existe la posesión de objetos, de elementos físicos, sí existe la posesión de animales, sí existe la posesión de personas y existe la posesión de sitios, de lugares como tal. Y de ahí, entonces, hay diferentes tratamientos. De ahí viene la investigación paranormal para entender el por qué, el cómo y el para qué está ese lugar infestado, por ejemplo, o ese animalito o ese objeto está maldito, o por qué fulano de tal llegó a tal lugar y se contaminó, se empezó a enfermar, se empezó a dañar las plantas, se empezaron a morir los animales, la comida se podría, empezaba a haber ruina, miseria, enfermedad, o sea, hay una cantidad de cosas que están alrededor y uno tiene que armar esa película, para que me entiendan, para uno poder darle como ese diagnóstico de por qué es. Ahora, no todo lo que nos sucede es brujería ni posesión. Hay muchos fenómenos físicos, psíquicos, mentales, que ocurren en casas, en lugares. Por ejemplo, la distinción de los elementos. Cuando hay lugares, sobre todo las casas antiguas, cuando hace bastante calor en el día, se expanden ciertos elementos y en la noche, cuando hace frío, se contraen, y ese contraer surgen muchos ruidos. Entonces, claro, ya empieza la sugestión a decir, uy, no, es que empezó a oír esto, empezó a pasar lo otro. Entonces uno tiene que entrar a mirar y revisar realmente si está asociado a otros fenómenos, para uno poder decir, sí, es que verdaderamente aquí lo que hay es un chuki, un espíritu, un demonio, que está poseído y está haciéndoles daño. Ahora el por qué, el para qué, el cómo y el tratamiento. Y no es de la noche a la mañana, hay procesos que duran años de liberación y exorcismo según el grado de afectación espiritual. Padre, y quisiera hacerle una última pregunta ya para cerrar con las preguntas. ¿Qué le podría recomendar a aquellas personas, jóvenes, adolescentes, niños, que juegan la Ouija? Muchos de los casos que yo atiendo son de niños y de jóvenes, que les gusta el juego de las tijeras, del vaso, de la moneda, Charlie Charlie,
de los lápices, la tabla Ouija, que es la más conocida, rituales, les gusta bajar rituales de internet, grimorios y cosas así, para empezar a hacer ciertas cosas porque a veces es de moda, a veces lo toman como un juego, a veces lo toman porque los demás lo hacen, entonces yo tengo que hacerlo porque si no me sacan de mi grupo, o sea, me hacen el feo. Y esto hace de que muchas veces estas personas en el momento a veces suceden cosas, pero por lo general no, es posterior. Entonces se llevan para su casa o a veces hacen esas cosas en su casa y abren portales, abren puertas, abren la puerta al enemigo y ahí es donde empieza a haber grandes sufrimientos para la persona y para la familia. Yo siempre soy un abanderado de que los temas espirituales hay que manejarlos con madurez, con altura y que en muchos de los casos que yo manejo de posesiones aún muy fuertes, son porque se pusieron a jugar con estos mancias o con artículos o estos ejercicios de invocar espíritus, entidades, que lo toman como un juego, que lo toman como diversión, pero cuando ya empiezan a ver que los empiezan a jalarle las patas, como decimos en Colombia, cuando los empiezan en las noches a torturar, cuando ya empiezan a enfermarse, cuando ven que empiezan fenómenos paranormales a asustarlos en las casas, ahí sí ya dicen, uy, sí, no, esto es verdad, esto es, porque todavía tenemos bastante ignorancia en lo espiritual. Entonces, por favor, no utilizar nada de estas herramientas, de estos juegos, de estas actividades, así los otros estén ahí, así haya esa presión social, que hagamos tal reto, que hagamos tal otro, porque es que si no, pues me sacan o no me dan like o no me van a escribir o no van a estar conmigo. No, tenemos que tener personalidad y ver que en el futuro esto nos puede afectar. He tenido casos, por ejemplo, en los cuales estas cosas quedan como congeladas en el tiempo, quedan como dormidas y después de muchos años se alimentan, digamos, por un tiempo, todos estos años dormidos y se activan y hacen tragedias muy fuertes y cosas muy fuertes a las personas. Entonces la persona, sí, yo hace muchos años, yo cuando estuve en primaria, en bachillerato, en el colegio, es que fulano, es que ahí estaba en el salón y pues como para ver qué pasa, a ver si se va a mover el lápiz o el vaso, las tijeras o qué va a suceder y no sucedió nada, bueno, eso, y después hicimos otra y no sucedió nada, pero después de años se manifiesta, se despierta esa cuestión tan terrible y empiezan a vivir un infierno. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Muchísimas gracias, Padre. Usted cumple una labor muy importante para la humanidad. Muchas gracias. Gloria a Dios. Poder liberar estas almas atormentadas, ¿no? Estas personas atormentadas y liberar a toda una familia. Porque no solamente sufre, como usted lo dijo, no solamente sufre la persona poseída, sino toda la familia y los amigos que están alrededor de esa persona, ¿no? Padre, destruyen familias. Sí. Bueno, a todos nuestros seguidores de Perú y de diferentes países, tenemos bastantes seguidores también en Colombia, donde usted también es. Le agradecemos de poder aclararnos estas dudas que teníamos sobre el exorcismo. Y en el caso, Padre, que las personas quieren contactarse con usted, lo hacen a través de las redes sociales que usted maneja, ¿no? O podría de repente comunicarse de otra manera. En Instagram, en Twitter, en Facebook, me pueden buscar y con mucho gusto lo que yo les pueda ayudar, cuenten con eso. Sí, Cintia. Muchas gracias, Padre. Nos ha ayudado y nos ha disipado de muchas dudas. Está esperándolo con ansias aquí dentro del Padre. Y bueno, agradecerle y su participación y presencia aquí en nuestro programa. Cintia, Gabriela, muchas bendiciones. La felicito por este espacio. Es un espacio muy importante para conocer estos fenómenos y para poder profundizar en estas áreas que a veces por ignorancia pecamos, por ignorancia omitimos.
agradecerles por la invitación, estamos abiertos en el futuro a que podamos seguir teniendo estos envíos y agradecerles mucho. Muchas bendiciones a Cintia, a Gabriela, a todos los que están conectados y agradecerles por la invitación. Muchas gracias, Padre. Bendiciones a todos. Amén, Padre. Gracias por todo. Un bonito país. Muchas gracias. Lima, Perú, es hermoso, es un hermoso país, la gente es maravillosa y la comida. Yo cuando vine de allá me subí unos cuantos kilitos. Eso es delicioso. Saludos a todos nuestros seguidores. Muchas gracias. Hasta luego, Padre. Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego, Padre. Cuídense. Hasta luego. Chao. Chao.